Buenas tardes con cada uno de ustedes los presentes. Quien les saluda es César Guamán Oré. Nuevamente dictando el curso de un poco de contrataciones del Estado, en esta ocasión, pues, con respecto al tema de comité de selección. De antemano, disculpa por los problemas que hemos tenido, un pequeño percance con respecto a fallas técnicas, ¿no? Espero que no se hayan ido, no se hayan movido, pero ahí estamos con la expectativa de poder aprender algo en este día, una hora que nos queda, ¿no? Para poder dictarles con respecto al comité de selección. Si nosotros hablamos con respecto a la normativa de contrataciones del Estado, pues es amplio, ¿no? En su magnitud, porque comprende tres etapas o tres fases. Las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección y de ejecución contractual. Y entonces, ¿en qué fases interviene el comité de selección? Pues efectivamente interviene un poco en los actos preparatorios y en la etapa de procedimiento de selección. Por lo general, en su gran parte, en la etapa de ejecución contractual. En procedimientos de selección. En ejecución contractual, pues no interviene el comité de selección, ahí ya pues interviene lo que es el área usuaria para verificar el cumplimiento, ¿no? Velar como supervisor, o si es que se contrata a un tercero como supervisor, pues aquella persona natural o jurídica quien se contrata, pues hace cumplimiento efectivo del contrato. En la etapa de actos preparatorios, ahí es donde inicia a intervenir el comité de selección. Antes de ello, decirles pues que a la fecha nos encontramos con un marco legislativo vigente con el decreto legislativo 1444, que es la modificación a la ley de contrataciones, y con el decreto supremo número 377 del año pasado, a partir del 14 de diciembre, ¿no? Que está vigente. Esto de aquí modifica el reglamento del decreto supremo 344. Entonces, ¿qué nos dice del comité de selección? Pues nos dice que hay órganos a cargo de procedimientos, son dos, se dividen en dos, ¿no? Uno es el comité de selección, que está conformado pues por un integrante, ¿no? Que son suplentes y titulares. Y por debajo es el órgano encargado de contrataciones, es decir, órgano encargado de contrataciones que aquella persona quien hace o quien cumple la función en abastecimiento o logística, dependiendo en cada entidad cómo lo determinen, con qué denominación o con qué término, cómo aterriza, con qué nombre aterriza, ¿no? En cada una de sus instituciones. Otros lo llaman, pues, área, oficina de abastecimiento, otros área, oficina de logística. Entonces, esa oficina pues, se le denomina el órgano encargado de contrataciones. ¿Por qué el órgano encargado de contrataciones? Porque es aquella persona quien atiende el requerimiento, ¿no? Desde una vez que nos llega el requerimiento, pues hace las actuaciones administrativas, dependiendo cualquier tipo de procedimiento, sean estos menores o mayores a 8 ITs, o incluso los supuestos no aplicables de la ley de contrataciones, pues el órgano encargado de contrataciones encamina dependiendo qué normativa es aplicable, ¿no? Dependiendo de la particularidad de cada uno de las contrataciones. Entonces, ¿qué cosa hace el comité de selección o el órgano encargado de contrataciones? Pues hace la preparación de documentos de los procedimientos de selección. A ver, antes de llegar ahí, hacemos lo siguiente, hacemos un hincapié de la siguiente manera. El área usuaria hace un requerimiento previo a una planificación. Esa planificación ¿dónde se realiza? Se realiza pues un año anterior, ¿no? Imaginemos, este año planificamos para el 2021, donde determinamos, perfecto, para el mes de junio del año 2021, vamos a contratar cierta contratación, sea un bien, sea un servicio, ¿no? O una obra. Entonces planificamos y eso aterriza en un PAC, Plan Anual de Contrataciones. Entonces ya estando en 2021, entre enero, febrero, pues ya se publica el PAC y
el órgano encargado de contrataciones, como vuelvo a repetir, sea logística o abastecimiento, pues vela el cumplimiento, ¿no? A ver, en enero, ¿qué se ha programado? ¿Cuántas contrataciones? Ah, 1. En febrero, de igual forma, ¿cuántos? Ah, 2. ¿Qué cosas son? Útiles de escritorio, papeles, no sé, pues dependiendo cómo ha sido programado esto de aquí, ¿no? Entonces ya estando en junio dirá, pues el órgano encargado de contrataciones, señor área usuaria, usted tenía programado para junio, entonces antes que llegue junio tiene que hacer sus requerimientos en función a la programación del PAC. Entonces el área usuaria tiene que hacer su requerimiento, ¿no? Adjuntando sus especificaciones técnicas, su término de referencia o el expediente técnico de obra, dependiendo, ¿no? Cuál de ellos, cuál ha sido su bien programado o su servicio programado. Entonces, una vez que llega este requerimiento al órgano encargado de contrataciones, pues el órgano encargado de contrataciones revisa, verifica, está de acuerdo a las normativas, sí o no, los requerimientos, las especificaciones técnicas están correctamente o no. Entonces, aquí muchos confundimos, el órgano encargado de contrataciones no es el área técnica, la área especializada, solamente ve con respecto a la parte normativa. Está bien detallado, bien fundamentado su requerimiento, está bien fundamentado el objetivo, la finalidad de la contratación, las características, habrá detallado correctamente, se habrá identificado, por ejemplo, está adquiriendo un bien, ese bien tal vez está en bienes comunes o servicios comunes. Entonces el área usuaria no ha tenido en consideración esas fichas de bienes comunes. Entonces, sin tener esa consideración, tal vez ha hecho ciertas otras especificaciones técnicas o términos de referencia. Entonces, eso ve el órgano encargado, hace un filtro, ¿no? También hace filtro qué tipo de documentos debe acompañar a este requerimiento. ¿Es suficiente con lo que ha adjuntado? ¿Sí o no? Entonces, una vez que haya determinado eso, pues hace la indagación de mercado, ¿no? Cuando se trata de bienes y servicios. Pero en ejecución de obras no se hace la indagación de mercado, porque se realiza de acuerdo al expediente técnico de obra. Entonces, una vez realizada la indagación de mercado, pues verifica si hay pluralidad de marcas, pluralidad de postores, puede verificar si hay alguna observación por parte de los proveedores a cuanto a las especificaciones técnicas, términos de referencia, tal vez esos bienes ya fueron desfasados, esos bienes tal vez hay algo mejor que esos bienes. Entonces, muy importante aquí la finalidad pública y el objetivo. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que tal vez yo en mi área, en mis especificaciones o términos de referencia dice una finalidad que quiero alcanzar y ciertas especificaciones, pero el proveedor, quien está en el mercado y sabe en qué consiste o si ese bien, ese servicio es acorde a la realidad o no, entonces nos puede hacer una sugerencia. ¿Sabes qué? Con estas especificaciones no vas a lograr estos objetivos o esta finalidad que tú pretendes de acuerdo en tu requerimiento. Para lo cual yo te recomiendo otras que salieron mejor o es demasiado esto, ¿no? Puede haber sugerencias por parte del mercado. Entonces, en función a eso, pues el órgano encargado de contrataciones deriva al área usuaria para que ésta sea considerada. El área usuaria es el competente quien debe modificar cualquier aspecto de su requerimiento. El órgano encargado de contrataciones no tiene esa potestad. Entonces, muchos hacemos esa función de modificar, que es algo que no está amparado en la normativa. El único competente quien debe modificar cualquier aspecto de su requerimiento es el área usuaria. Entonces, determinado todo esto de aquí, se determina el precio, se solicita la certificación, o en otros casos se solicita la previsión. Entonces, en función, una vez determinado todo esto, se realiza un resumen ejecutivo y se solicita la aprobación del expediente de contratación. Entonces, el órgano encargado de contrataciones, una vez que tenga ya todo el expediente de contratación aprobado, pues debe derivar aquí al órgano a cargo del procedimiento, ¿no? ¿Y quién es el órgano a cargo del procedimiento? Hemos dicho, puede ser el comité de selección o el mismo órgano encargado de contrataciones, el mismo, ¿no? Imaginemos que yo soy el responsable de abastecimiento. Yo hago todas esas actuaciones que acabo de enumerar, yo ya tengo aprobado mi expediente de contratación,
y yo mismo tengo que conducir, tratándose tal vez, imaginemos que es una contratación directa o una comparación de precios. Entonces yo mismo como órgano encargado de contrataciones tengo que derivarme a mí mismo, ¿no? Derivo yo César Huamán a César Huamán, tengo que derivar con un documento. ¿Para qué? Para hacer las preparaciones del documento del procedimiento de selección, como indica acá, ¿no? En las diapositivas. Y después, ¿qué se hace para conducir toma de decisiones y realiza el procedimiento de selección? No se puede alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación. Entonces, así sea el comité de selección, tampoco puede alterar ningún aspecto del contenido del expediente de contratación. ¿Puede observar? Sí, puede observar. ¿Puede modificar? No puede modificar. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Órgano a cargo de procedimiento de selección, el comité de selección o OEC, ¿no? Dependiendo de la particularidad del tipo de proceso. Entonces, aquí vamos a distinguir cuándo el titular de la entidad o la persona quien está a cargo de designar al órgano a cargo de procedimientos de selección, si designa a un comité de selección, a un órgano encargado de contrataciones o a un comité de selección permanente. Entonces aquí en la parte izquierda vemos los tipos de procedimientos de selección: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, de bienes y servicios en general, y abajo también tenemos adjudicación simplificada, pero tratándose de consultoría y ejecución de obras. Comparación de precios, selección de consultores individuales, subasta inversa electrónica y la contratación directa. Al costado derecho tenemos el comité de selección, ¿verdad? Entonces, tratándose de licitación y concurso público, ahí según el cuadro, según la normativa nos dice, pues, siempre se designa un comité de selección cuando es una licitación o un concurso público. No se puede designar al órgano encargado de contrataciones, tampoco no se puede designar un comité de selección permanente. ¿Cuál es la diferencia entre comité de selección y comité de selección permanente? El comité de selección, como dice, comité de selección permanente, o sea, con un acto, o sea, con un documento, se puede designar a un comité de selección. Entonces, aquí va la pregunta: ¿cómo se designa al comité de selección o comité de selección permanentes? La norma no te dice con qué tipo de documento puedes designar. Entonces, ya eso va dependiendo de la particularidad de cada institución. Si mi institución decide designar al comité de selección con un memorándum, no hay problema. Si decide con una resolución, tampoco. Si hay con formato, no importa, ¿no? Sí, no importa si es con una carta, con un proveído, pero con tal que sea documentadamente la designación del comité de selección o comité de selección permanente. Entonces, como se ha dicho, se designa con un acto administrativo, con un documento, ¿no? Entonces, el comité de selección permanente se designa por única vez. Es decir, imaginemos, yo entidad, yo soy el encargado de designar al órgano a cargo del procedimiento de selección para designar a un comité de selección permanente. Entonces, con un documento yo designo a 3 titulares y a 3 suplentes para que durante todo el año fiscal 2020 me conduzca a los procedimientos de ¿qué? Puede ser, según este cuadro, dice, una adjudicación simplificada tratándose de bienes y servicios en general y consultorías en general. Otro puede ser cuando es una subasta inversa electrónica. Solamente en esos 2 supuestos se puede designar a un comité de selección permanente. Es decir, yo designo con un solo acto y durante todo el año 2020, tratándose de una subasta inversa electrónica y una adjudicación simplificada, sea de bienes y servicios en general y consultorías en general, con eso va a respaldar el comité de selección permanente. Entonces, el comité de selección nada más, así, comité de selección, se designa por cada actuación. Es decir, por ejemplo, una adjudicación simplificada número 1, lo voy a convocar en el mes de marzo. Tengo que designar con un acto
con un documento. Entonces, en mes de abril se va a realizar otro tipo de adjudicación simplificada o una subasta inversa electrónica. Tengo que designar con otro tipo de documento. Es decir, si yo designé en la primera con la carta número 1, en la segunda designaré con la carta número 2, número 3, así. Por cada tipo de proceso tengo que designar. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El órgano encargado de computaciones solo puede llevar dos tipos de procedimientos. Pero obligatoriamente, estoy hablando. Obligatoriamente solo dos tipos de procesos. La comparación de precios y la contratación directa. Ellos sí o sí el OS. No hay aquí, va a llevar el comité de selección o el comité de selección permanente. Ahí siempre va a ser solamente el OS, así como en la licitación y concurso público siempre va a ser un comité de selección. Ahí no hay potestad para designar, ¿no? Para decir es comité de selección permanente o OS, o cualquiera de ellos, ¿no? No puede ser. El OS puede conducir otro tipo de procedimientos, por ejemplo, la subasta inversa electrónica, ¿no? La subasta inversa electrónica pueden llevarle los tres. Puede ser el comité de selección o el OS o el comité de selección permanente, dependiendo. Eso ya, ¿a quién compete designar al órgano encargado al órgano a cargo del procedimiento de selección, si va a ser comité de selección o si va a ser el OS o el comité de selección permanente? Esa responsabilidad le cae al titular de la entidad. ¿El titular de la entidad puede delegar esta función? Claro que sí, puede delegar esta función. ¿A quién? Puede delegar a su gerente, a su administrador, a quien crea conveniente el titular de la entidad. Pero si el titular de la entidad no designa esta función, no delega esta función, pues cae directamente al titular, ¿no? En este caso, aquí, si estamos en una municipalidad distrital, el titular es el alcalde. Si estamos en gobiernos regionales, pues el titular es el gobernador, ¿no? Entonces, en la parte derecha tenemos los tipos de procedimientos. Cuando se trata de licitación pública, cuando se trata de concurso público, adjudicación simplificada o subasta inversa electrónico, el documento del procedimiento de selección se llama bases. Pueden ser estas bases administrativas o bases integradas, ¿no? Las bases integradas es la modificación de las bases administrativas. Entonces, cuando el tipo de procedimiento de selección es selección de consultores individuales, el documento se llama solicitud de expresión de intereses. Y cuando el tipo de procedimiento es comparación de precios, el documento se llama solicitud de cotización. Entonces, tenemos tres tipos de documentos. ¿Y esto cómo se identifica? Dependiendo al tipo de procedimiento de selección, ¿no? ¿En qué tipo de procedimiento estoy? En función a eso, elijo el tipo de documento. Si son bases, si son solicitudes de expresión de interés o solicitud de cotización. Entonces, ¿cómo está conformado el comité de selección? El comité de selección está conformado de la siguiente manera. Cuando se trata de bienes y servicios en general, debe estar integrado por un miembro del OS, sí o sí, un miembro del OS, ¿no? Sea abastecimiento o sea logística. El segundo miembro debe tener un conocimiento técnico en el objeto de contratación. Muchos se preguntan aquí, ¿cómo yo determino el objeto? Un conocimiento, ¿no? Con un conocimiento técnico en el objeto de contratación. Entonces, en la norma actual, que es en la 3225, o en la anterior, en el decreto legislativo 1017, este aspecto de conocimiento técnico no ha fundamentado claro a qué se debe. Pero hay una opinión donde establece que, opinión del OCE, donde establece que eso va a caer la responsabilidad del titular de la entidad, bajo qué parámetros, bajo qué criterios va a determinar que ese miembro del comité de selección a quien va a designar tenga el objeto de contratación.
Entonces, bajo este sustento ya va a depender del responsable quien designa, en este caso, el comité de selección, pues determinar qué funcionario de mi entidad, o si no tengo dentro de mi entidad, voy a contratar, pues, ¿no?, a un experto independiente. ¿Cómo yo determino a ese experto independiente si tiene objeto de contratación? Pues va a recaer esa responsabilidad a quién, a quien designe, ¿no?, el comité de selección. Puede ser, pues, ya quedará a criterio, pues pedirá cierta experiencia, ciertos contratos, certificados que haya tenido en ese objeto de contratación, ¿no? No necesariamente el grado o el estudio académico acredita que tengas conocimiento técnico. Imaginemos, yo he estudiado ingeniería en sistemas, tengo mi título como ingeniero de sistemas, pero en la experiencia laboral nunca he ejercido mi profesión. Yo me he ejercido tal vez, imaginemos en otra área, sí, imaginemos que hay muchos ingenieros de sistemas que están en el área de abastecimiento, siempre han visto el área de abastecimiento, su experiencia en esa área de abastecimiento, entonces a él se podría decir que tiene conocimiento técnico en, no sé, pues en redes. No podríamos decir pues que tenga conocimiento técnico por el simple hecho que tenga el título de sistemas, ¿no? Ingeniero de sistemas, porque él nunca ha tenido experiencia en ese ámbito, siempre ha tenido su experiencia en órgano encargado de contrataciones. Entonces, por ahí no siempre se determina por el título, ¿no? El tercer miembro es cualquiera, ¿no? Puede ser el mismo área usuario, otro cualquiera, con o sin conocimiento técnico, ese es libre, ¿no? Entonces, aquí lo único que regula cuando se trata de bienes y servicios en general, que el primer miembro sea, o uno de los miembros, sea un integrante del órgano encargado de contrataciones y el segundo integrante que tenga conocimiento técnico. El tercero ya queda potestad. Entonces, cuando se trata de, más abajo, de obras, consultoría de obras o consultoría en general, el integrante del miembro del OS se mantiene, pero los dos integrantes, aquí deben tener los dos integrantes conocimiento técnico en el objeto de contratación. Más abajo tenemos obras que incluyen diseño y construcción. Y ahí nos dice que uno de los miembros, de igual manera, siempre se mantiene el miembro del OEC, el órgano encargado de contrataciones. Como segundo, debe ser el área usuaria. Ahí sí te dice área usuaria, sí o sí. Por ejemplo, el que tiene conocimiento técnico no muchas veces es el área usuaria. Algunas veces puede ser otro miembro, ¿no? Que no necesariamente sea el área usuaria. Entonces, aparte del área usuaria, nos dice que 3 expertos independientes, según el artículo 217 del Reglamento de Contrataciones del Estado, ¿no? Dice, los expertos pueden ser servidores de la entidad, pueden ser, pero si no hay, contratamos expertos independientes. Eso es cuando se trata de comité de selección. Más abajo tenemos comité de selección permanente. Hemos dicho de antes la distinción. Cuando es permanente, solamente se designa con un documento para todo el año fiscal. Mientras que para el comité de selección, por cada tipo de procedimiento, se designa con distintos tipos de documentos, ¿no? Entonces, pero aquí el comité de selección permanente solamente conduce bienes y servicios en general y consultoría en general. Aquí, el miembro del OS se mantiene. Como podrán ver en los 4, el miembro del OS se mantiene. Pero el segundo miembro, el tercer miembro, son libres. Pueden tener conocimiento técnico como no también. Entonces, eso también es la diferencia entre el comité de selección permanente y el comité de selección nada más, ¿no? El comité de selección, sí o sí, necesita un integrante con conocimiento técnico. Y no olvidemos, los que trabajamos en el órgano encargado de contrataciones, antes de laborar en esta área de abastecimiento logística, pues uno de los requisitos según el OCE, pues
debemos tener una certificación por el OCE, ¿no? ¿Por cuánto tiempo nos da ahora la certificación? Pues por 2 años. Y otros se preguntan, ¿y qué pasa si el titular, o no sé, o la persona que me haya contratado, sin tener esta condición de ser certificado y estoy ejerciendo el cargo de uno de los miembros del órgano encargado de contrataciones, que ve directamente en cualquiera de estas etapas, sea actos preparatorios, procesos de selección o ejecución contractual? Entonces, en ese supuesto, pues muchos también se preguntan y dicen, y yo estoy conduciendo un procedimiento de selección y no cuento con esta certificación. ¿Será nulo las actuaciones? ¿Se debe declarar nulo el procedimiento de selección? Pues la directiva del OASE nos menciona que no. Eso ya es eso es, si bien es cierto, es responsabilidad del órgano encargado de contrataciones quien está laborando sin esta condición y de la persona quien la ha contratado, pero no afecta al tipo de procedimiento. El procedimiento de selección sí debe continuar. Entonces aquí tenemos conformación del comité de selección cuando se trata de concursos de proyectos arquitectónicos. Obligatoriamente se designa un comité de selección. Aquí no hay OSE, no hay un comité de selección permanente. Sí o sí, un comité de selección. Entonces, ¿cómo está de acuerdo al artículo 86 del reglamento? Dice, para la evaluación de las propuestas arquitectónicas se designa o contratará a un jurado independiente compuesto por 3 arquitectos de reconocida trayectoria y experiencia profesional. De igual forma, aquí el responsable quien designa al comité de selección, pues tiene que ya él ver bajo qué parámetros, bajo qué términos va a elegir, ¿no? Va a calificar si estos 3 arquitectos son o no son de reconocida trayectoria y experiencia, porque la norma no lo ha especificado, o sea, bajo qué términos uno va a poder determinar si ese arquitecto tiene una reconocida trayectoria, si ese arquitecto al quien voy a formar parte del comité de selección tiene una experiencia profesional. Entonces, aquí deja a criterio de cada entidad. Entonces, aquí en el primero 1, ahí vamos a ver las opiniones. En el número 1 dice, no es competencia del comité de selección determinar la información técnica necesaria para efectuar la contratación. Bien, antes hablábamos con respecto de información técnica, perdón, de conocimiento técnico. Un conocimiento técnico, por ejemplo, si es un comité de selección, ¿por quién está conformado? Hemos dicho por un miembro del órgano encargado de contrataciones. El segundo debe tener un conocimiento técnico en el objeto de contratación. Y el tercero es libre, ¿no? Cuando se trata de comité de selección, tratándose de bienes y servicios en general, y consultorías en general. Entonces, muchos se preguntan y dicen, ya, imaginemos que me llega el expediente de contratación. Entonces, el miembro que tiene conocimiento en el objeto de contratación puede observar, puede modificar ciertos aspectos del contenido del expediente de contratación. Entendamos que dentro del expediente de contratación tenemos varios documentos, ¿no? Como requerimiento, las actuaciones del órgano encargado de contrataciones, ciertos anexos que se adjuntaron y todo ello. Efectivamente, sí puede ser pasible de observación. Si el órgano encargado de contrataciones, perdón, si el comité de selección observa, esto debe ser derivado, devuelto, ¿no? Por eso dice, no es competencia de determinar la información técnica. ¿Puede observar? Sí puede observar. Por ejemplo, imaginemos que se está contratando un bien. El área usuaria no se dio cuenta, tampoco el órgano encargado de contrataciones no se dio cuenta que ese bien que se está contratando figura dentro de bienes comunes. Entonces, una vez que le deriva
al este expediente de contrataciones al miembro, a los miembros del comité de selección. Entonces el miembro del comité de selección pues identifica, verifica y dice, no, ¿sabes qué, señor? Este bien que quieres contratar está dentro de las relaciones de bienes comunes. Por lo tanto, se debe seguir todo tipo de contratación hasta el requerimiento de acuerdo a las fichas comunes. ¿Para qué? Para que el tipo de procedimiento que corresponda es una subasta inversa electrónica. Aquí tú me estás pasando como si va a ser para una adjudicación simplificada. Entonces, en esos aspectos, ¿no? El comité de selección verifica si la oferta presentada por el postor acredita cumplimiento de las características, requisitos funcionales y condiciones previstas en atención al del requerimiento perfecto. ¿Qué elabora? Hemos dicho que el miembro del comité de selección, pues uno de los documentos es las bases. Dentro de las bases, aquí, a ver, déjenme mostrarles. En esta parte, por ejemplo, esto de aquí, ¿quién elabora las bases? El comité de selección. ¿En función a qué? En función al contenido de los documentos que obran en el expediente de contratación. El anexo 1 no hay problemas, es una declaración jurada. El 2 también no hay problema. Aquí es el detalle. Por ejemplo, declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas. Entonces muchos lo dejan solamente así. Ahí está, sí, lo eliminan todo eso. Entonces, el postor quien presenta, cuando se trata de un bien, para que cumpla todas las especificaciones técnicas que ha dicho el área usuaria, basta que presente el anexo número 3 y con eso se admite su propuesta y se determina pues efectivamente que ese postor cumple su bien ofertado, ¿no? Entonces, para que no quede ahí, el comité de selección... Hola, hola. ¿Aló? ¿Podría compartir esa pantallita que usted está manifestando? Ah, ya, no, no se nota. Perfecto, a ver un momentito, a ver, por favor. Aquí está, ¿se nota? Ahora sí, Ya, conforme. perfecto, disculpen. A ver, aquí por ejemplo, esto tenemos las bases, hemos dicho las bases, aquí está el anexo 1, estamos en el capítulo 2 de la sección específica, ¿no? De las bases, porque las bases se dividen en dos, aspectos generales, sección específica. Y cada uno de estos en capítulo 1, 2, 3, y estamos en el capítulo 2, donde en la documentación obligatoria por parte del postor, ¿no? Si el postor no presenta ninguna de estos documentos, pues su oferta es no admitida. Entonces, como decía de antes, muchos, ¿qué hacemos? El comité de selección lo elimina, no le toma en consideración esta parte, le deja así. Anexo 3, anexo 4, anexo 5. Entonces, ¿qué quiere decir? El postor, quien está interesado en el procedimiento de selección, basta que presente este anexo número 3 para que diga que cumple con todas las especificaciones técnicas que el área usuaria ha solicitado. Pero aquí el comité de selección tiene que determinar, dependiendo de la particularidad, de qué bien, qué servicio es. Imaginemos que sean productos, no sé, abarrotes. ¿Qué tengo que yo acreditar? ¿Cómo yo acredito que ese producto que me está ofertando cuenta o no cuenta con registros sanitarios? Un ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Dice, consignar la documentación adicional que el postor debe presentar, tales como, si se trata ya he dicho, de abarrotes, un ejemplo, ¿no? Autorizaciones de producto. Por ejemplo, si estoy adquiriendo algún producto, entonces tengo que pedir pues este registro sanitario, ¿no? Señor, ese producto que tú me vas a ofertar, ese bien que me vas a, quiero que me acredites aquí, aparte del anexo número 3, preséntame la autorización, un registro sanitario. Un ejemplo, otro, estamos adquiriendo, digamos, ahora alcohol gel, imaginemos, alcohol gel, perfecto, ahí el área usuaria me ha hecho todas sus especificaciones, cuánto de
todos sus componentes, ¿no? Entonces, ¿cómo yo determino que esa marca que me está presentando el postor, cómo yo determino que si cumple o no cumple? Porque solamente con ver el anexo número 3 no me bastaría a mí como comité de selección determinar si cumple o no cumple. Entonces, ¿ahí qué yo debo pedir? Aquí me dan varios, ¿no? Será con un folleto, será con un instrumento, con un catálogo. Entonces ahí yo debo determinar, pues, preséntame la ficha, ¿no? La ficha del producto, con qué está compuesto. Entonces, aparte de este anexo 3, aquí diré, pues, ¿no? Para acreditar, me tienes que acreditar la ficha del producto. Entonces, ahí me acreditará, pues, con la ficha del producto. Ahí voy a determinar con qué características está compuesto ese alcohol gel de la marca que el postor me está acreditando. De esa forma, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad ¿de quién? Del comité de selección. Más abajo dice, el comité de selección puede consultar los alcances de la información proporcionada. Dice, el comité de selección puede consultar los alcances de la información proporcionada en el expediente de contratación y sugerir, de ser el caso, las modificaciones que considere pertinente. Cualquier modificación requerirá contar previamente con la conformidad del área usuaria. Al igual que antes hemos dicho, si el órgano encargado de contrataciones, cuando está en los actos preparatorios, en la indagación de mercado y todo ello, pues puede él observar, ¿no? Él puede observar, o también los proveedores pueden observar en el momento de la indagación de mercado. Entonces, una vez que se determina algún aspecto que se puede modificar, este debe ser derivado al área usuaria para que el área usuaria determine y diga, y considere esas observaciones. De igual forma procede, si yo comité de selección algún aspecto he identificado que puede ser pasible de modificación, derivo al área usuaria, el área usuaria, si considera modificar, debe modificar y nuevamente se aprueba el expediente de contratación y nuevamente se debe derivar al órgano encargado de contratar, perdón, al comité de selección. El 4 nos dice, la participación de un integrante del comité de selección sancionado. Aquí tenemos mucho que confundimos con el órgano encargado que no está, antes hemos dicho que no estaba certificado por el OCE. Aquí estamos viendo un integrante del comité de selección que ha sido sancionado anteriormente, sancionado pues la Contraloría, ¿no? Ahora también, por ejemplo, imaginemos que está sancionado por servir, para que no trabajen en entidades públicas, pero sin embargo, por ahí otra entidad lo haya contratado como un experto independiente para que conduzca un procedimiento de selección. Pues, si alguno de los miembros del integrante del comité de selección está sancionado con inhabilitación para ejercer función pública, todas las actuaciones del procedimiento de selección es inválida, es decir, no es válida, ¿no? Ahí como lo dice la resolución tribunal número 146. Distinto es del órgano encargado de contrataciones que no tiene esa certificación. En ese supuesto sí nos dice, no afecta al procedimiento de selección, pero por otra parte sí hay una responsabilidad, ¿no? ¿Por qué ha ocupado ese cargo sin contar esta certificación o este requisito? ¿Y por qué la persona a quien le ha contratado no ha verificado este aspecto? Entonces, al procedimiento de selección no afecta, pero si el miembro está sancionado imaginemos, por servir, para no ejercer una función pública, ahí se afecta al procedimiento de selección. Entonces, el quinto, para integrar a un experto independiente al comité de selección debe haberse realizado previamente el proceso de contratación respectivo. En caso de un funcionario que labore en otra entidad, debe mediar entre ambas un acuerdo que lo determine. Entonces, si yo entidad, dentro de mis funcionarios no encuentro pues un funcionario que tenga ese perfil con conocimiento técnico, puedo yo buscar, no necesariamente un experto independiente, sino puedo yo buscar a otras entidades para hacer un convenio, ¿no? ¿Para qué?
para que su funcionario de esa otra entidad venga a mi entidad como un experto. ¿Para qué? Para conducir el procedimiento de selección. El fórum para el funcionamiento del comité de selección puede darse con la presencia de los miembros del comité de manera virtual. Ahora que estamos en este tema de que los procedimientos de selección ya se reactivaron, pero aún todavía no estamos laborando. Si estamos laborando otros de manera virtual, un trabajo virtual desde casa. Y entonces, pero los procedimientos ameritan una instalación, porque según la norma de la ley de contrataciones, amerita que se instalen los 3 miembros, sean estos los titulares, o si no, uno de los titulares, si no está integrado uno de los titulares, pues quien lo suple es el suplente, ¿no? Entonces, la instalación necesariamente puede ser presencial, pues aquí encontramos una opinión número 153 del 2016, que no necesariamente esa instalación se debe hacer de manera presencial, sino que también de manera virtual, siempre y cuando las etapas o actos hagan viable su uso, ¿no? Si no, hay que tener aquí un sistema, así como ahora lo estamos utilizando, un software, donde se haga una instalación virtual. Entonces, fácilmente nosotros podemos conducir haciéndonos una instalación virtual. Así igual, en función a esto también el OCE, ¿no? Para si es que quiere hacer unos actos administrativos, por ejemplo, en una apelación, alguien solicita, un postor quien apeló, solicita el uso de la palabra, ya no hay necesidad, pues, que se vaya hasta Lima y en Lima haga ese uso de la palabra. Si no, solicita aquí en Ayacucho o en cualquier de sus oficinas desconcentradas a nivel nacional, para que a través, de manera virtual, haga ese uso de palabra, ¿no? Es que es también válida. Entonces, al igual que nosotros también en respaldo a esta opinión 153, podemos hacer una instalación virtual. Corresponde al comité de selección determinar si la oferta responden a las características o requisitos y condiciones establecidas en el requerimiento. Al efectuar dicha verificación, el comité de selección puede requerir el apoyo de las dependencias o áreas pertinentes de la entidad. Entonces, aquí hay una opinión número 16 del año 2018, donde indica, ¿no? Muy a pesar, efectivamente, el comité de selección está integrado por un órgano del órgano encargado de contrataciones, y dependiendo del tipo de procedimiento, está integrado también, sea con un miembro con conocimiento en el objeto de contratación o con 2 miembros con objeto de contratación. Muy a pesar que tenemos que el comité de selección, los miembros del comité de selección cuenta con integrantes con conocimiento en el objeto de contratación, pueden solicitar el apoyo o la opinión del área usuaria. No solamente esto de aquí en la etapa donde están elaborando las bases, sino también en la etapa donde se está evaluando, se está calificando alguna propuesta, ¿no? El comité de selección puede tomar en consideración la opinión técnica de la entidad de manera discrecional y no obligatoria. Entonces, aquí hay que entender que la opinión, los miembros del comité de selección, pues, es un órgano independiente, ¿no? Que aquí no hay que... Imaginemos que el área usuaria dice, sí cumple, pero en realidad no cumple. Entonces, aquí va a depender mucho del comité de selección su decisión, porque son órganos independientes. Entonces, aquí la designación de los miembros, aquí tenemos, ¿no? 3 titulares y sus suplentes. La remoción, ¿en cuándo se remueve un comité de selección? Cuando hay un caso fortuito, fuerza mayor, cese en el servicio, conflicto de intereses u otra situación justificada. Un caso fortuito, un ejemplo, por ejemplo, un caso, ¿no? que se ha visto,
una entidad contrató a un experto independiente para que conduzca un procedimiento de selección. Estaba conduciendo con toda normalidad el procedimiento de selección, pero sin embargo, a mitad de procedimiento de selección, imaginemos que en la integración hasta la integración de las bases participó, pero al momento, una vez que lograron, ya llegó la etapa de evaluación, calificación, el experto independiente pues nunca apareció, por más que la entidad le llamó por correo electrónico, no ha habido, ¿no? En otras palabras, se desapareció, se hizo humo el comité de selección. Entonces, como aquí la norma dice, pues no puedes remover al comité de selección, salvo que un caso fortuito, una fuerza mayor, ¿no? En ese supuesto se puede aplicar ¿no? Estas condiciones, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor, cuando el comité de selección, pues no hay, cuando ese miembro experto independiente se haya desaparecido, digamos así. Cese en el servicio, cuando termina su contrato, tal vez a la mitad del proceso está conduciendo, pues justo termina su contrato y no lo renueva. O en todo caso, ese funcionario quien estaba conduciendo el procedimiento de selección cumplía, pues es un cargo de confianza, pero por X motivos, cuando está a mitad del proceso, pues lo quitan esa confianza y lo designan a otro. En ese supuesto se puede remover, ¿no? Y cuando se remueve y cuando se quiere integrar nuevamente otro integrante, pues ahí se llama, pues, ¿no? Que se tiene que reconformación del comité de selección. Conflicto de intereses u otra situación justificada. Conflicto de intereses es, yo estoy llevando a cabo un procedimiento de selección, imaginemos, pero sin embargo, mi primo decide presentarse al procedimiento de selección porque se dedica a ese rubro y siempre se ha dedicado a ese rubro. Desde antes, desde mucho más antes que yo trabaje o labore en esta entidad. Entonces, yo como comité de selección, como uno de los miembros, me entero que mi primo se va a presentar ahí. ¿Habría impedimento? Pues no hay impedimento, porque el impedimento es hasta, recordemos, hasta el segundo grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad. El artículo 11 de la ley no le alcanza. Perfecto. Pero el conflicto de intereses, ahí sí, ¿no? Porque se presenta mi primo, como mi primo es el cuarto grado de consanguinidad, al momento de evaluar yo puedo ser imparcial, puedo yo, no sé, pues no de manera parcial, puedo yo evaluar su propuesta, ¿no? Puede ser a favor o en contra de él, ¿no? Dependiendo cuál es la relación con que me lleve con ese primo. Entonces hay un conflicto de intereses. Si es que hay ese conflicto de intereses, comunico a la persona que me ha designado como miembro del comité de selección y decido renunciar. Y como dice, la remoción a través de documento y motivado, ¿no? Puede designarse al suplente. Entonces, así como tenemos impedimentos para presentarnos a un procedimiento de selección, también tenemos impedimentos para formar parte del comité de selección. ¿Quién? El titular de la entidad nunca debe formar parte del o integrante del comité de selección. ¿Quién más? Los funcionarios con atribuciones de control o fiscalización, ¿no? Así como regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, salvo que éste sea miembro con conocimiento técnico en el objeto de contratación. Hay una salvedad. Funcionarios que aprueben por delegación el expediente, las bases, designación de comité o resuelvan apelaciones. Esos miembros no pueden conformar miembros de comité, ¿no? Así, al igual que hemos dicho de antes, ¿a quién le cae la responsabilidad de designar quién va a conducir el procedimiento de selección? Si va a ser un comité de selección o un comité de selección permanente o en su defecto, el órgano encargado de contrataciones al titular de la entidad. Esta responsabilidad es delegable, esta función es delegable, perfecto, sí es delegable.
Entonces, la función que aprueba la delegación, el expediente de contratación, también la aprobación del expediente de contratación, también cae esa responsabilidad al titular de la entidad. Función delegable, si es delegable. La aprobación de las bases, de igual manera. Si el gerente o el administrador de mi entidad, yo titular lo designé a él o yo le delegué a él para que me apruebe las bases, para que me apruebe el expediente de contratación y para que me designe al comité de selección o para que me resuelva la apelación, el administrador no puede formar como integrantes del comité de selección, ¿no? Con respecto a las apelaciones, por lo general, imaginemos que yo le delegué todas las apelaciones, va a ser mi asesor jurídico. Entonces, si él está delegado para resolver todas las apelaciones, ese asesor jurídico tampoco puede formar parte del comité de selección. Remoción, ya hemos dicho, caso fortuito, fuerza mayor, cese en el servicio, conflicto de intereses, otra razón justificada. Renuncia, solamente se renuncia cuando hay conflicto de intereses. Actuaciones del comité de selección, actúa en forma colegiada y autónomos. Ellos son autónomos, hemos dicho, y no existe jerarquía entre los miembros. Muchos piensan que el quien tiene ahí, ¿no? Primer miembro, segundo miembro, el presidente del comité de selección. ¡Wow! El presidente del comité, piensan que es el jefe de todos los miembros del comité de selección. No, el presidente es para presidir, para dirigir la sesión, la instalación, es decir, señores, yo presidente digo, ¿no? Señores, comunico, ¿no? El día de mañana vamos a hacer la instalación a las 10 a.m. de manera virtual o si es presencial no sé, en la sala de reuniones de la entidad, toda vez que el día de mañana, según programación de nuestro procedimiento de selección, nos toca integrar bases. Entonces, para eso es el presidente del comité de selección, para presidir la reunión. Responsabilidad solidaria, salvo voto discrepante, ¿no? La responsabilidad es de los 3 miembros, sean estos suplentes o sean estos titulares, dependiendo quiénes hayan participado en esa etapa de la contratación. Salvo voto discrepante, menciona, por ejemplo, imaginemos que nosotros somos 3 miembros integrantes, y al momento de evaluar, 2 dicen sí cumple, sí acredita la contratación, por lo tanto sí amerita otorgarse la buena pro por estas razones, pero uno de los miembros dice no, para mí no cumple por estas razones. Si más adelante hubiera cualquier fiscalización y se equivocaron esos 2 miembros integrantes donde dijeron que sí cumple, entonces no habría responsabilidad para el otro integrante donde dijo que no cumple, ¿no? Entonces, por eso dice salvo voto discrepante. Pero ese voto discrepante debe obrar en el acta de, sea evaluación, calificación o en el acta de otorgamiento de buena pro. El quórum se hace con la totalidad de sus miembros, ¿no? ¿Cuántos son? 3. Si falta uno, pues el suplente es quien suple, ¿no? Al titular. Por ciertas circunstancias el titular no puede estar, ¿no? Uno, por ejemplo, le compete el día de mañana, imaginemos que estamos en un día normal, donde estamos trabajando, pero sin embargo, el día de mañana toca evaluar las ofertas, pero el día de mañana de uno de los miembros del comité de selección es su cumpleaños. Entonces pide el día de mañana, pues, su día libre, ¿no? Ese es su derecho, y contra su derecho no podemos ir. Entonces, en ese supuesto, como va a pedir justo para el día de mañana, que va a dejar libre, va a gozar sus días libres por sus onomásticos, entonces le va a suplir su suplente, ¿no? O en todo caso, estamos conduciendo con toda normalidad el procedimiento de selección, justo para esa fecha donde a mitad del procedimiento de selección, a partir de ahí para adelante,
pide vacaciones. ¿Es su derecho? Sí, es su derecho y no podemos ir contra su derecho, sus vacaciones. Un ejemplo. O en todo caso, por X motivos, pues en pleno procedimiento, a mitad del procedimiento, pues sufre un accidente o se va de comisión o cualquier acto en ese supuesto, quien le va a suplir es el suplente. Los acuerdos se adoptan por mayoría o unanimidad. No hay abstención. Recuerden que aquí en el segundo hemos dicho que la responsabilidad es solidaria, salvo voto discrepante. Ahí no hay pues como un voto en una sesión, ¿no? Una sesión de consejo. Imaginemos que quieren aprobar algún acto administrativo y dicen, ¿quiénes votan a favor? Todos alzan la mano y otros, ¿quiénes votan en contra? De igual manera, ¿no? Alzan su mano. Y otros dicen, yo me abstengo, dicen otros, ¿no? Yo no voto ni a favor ni en contra. Pero aquí, tratándose de comité de selección, no hay eso, ¿no? No hay que yo me abstengo. Entonces, ¿votas a favor o votas en contra? Entonces, por eso, cuando todos están a favor, se adoptan por mayoría, ¿no? Por unanimidad. Se otorga la buena pro. Eso quiere decir cuando todos están de acuerdo y se otorga la buena pro. Por mayoría se otorga la buena pro. Eso quiere decir que 2 de los miembros del comité de selección dijeron que sí y uno de ellos dijo que no. Entonces aquí no hay abstención. Las decisiones constan en actas, incluso voto discrepante sustentado. Ya les dije, ¿no? Todo está en actas, de manera documentada. Material documental utilizado para sustentar el voto queda en expediente. Algún pronunciamiento, alguna resolución, algún sustento que crea conveniente a aquella persona que dijo que no sustenta, tiene que adjuntar y debe obrar en el expediente de contratación. Puede solicitar el apoyo a otras áreas quienes están obligados a brindarlo. Ya hemos dicho en una opinión que efectivamente, muy a pesar que dentro de los miembros del comité de selección contamos con 1 o con 2 con conocimiento en el objeto de contratación, muy a pesar de eso podemos solicitar la opinión técnica del área usuaria. Actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en todos los aspectos, en todo el desarrollo del procedimiento de selección, sea en el momento de elaborar las bases, en el momento de absorber las consultas, observaciones, al momento de integrar, y sobre todo en la etapa más fundamental, en la etapa de evaluación, calificación, admisión y otorgamiento de buena prueba, ¿no? Actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad. Informar sobre existencia de conflicto de intereses. Aquí es la obligación, ¿no? Entonces, si yo identifico que hay un conflicto de intereses con algún postor posible que está interesado en procedimiento de selección, si a mí me han designado como comité de selección, pues tengo que informar, tengo yo esa obligación. Cualquier acto de corrupción de la función pública, tengo que informar si es que hay alguna irregularidad. Entonces, aquí para terminar, entonces todos los actuados se deben constar de manera documentada. Yo, si soy órgano encargado de contrataciones, ya tengo aprobado el expediente de contratación y ya tengo identificado quiénes integran el miembro del comité de selección y quién es el presidente, yo mediante un documento debe derivarlo el expediente de contratación. Señor comité de selección, derivo el expediente de contratación. Entonces, una vez que tenga el presidente del comité de selección y el expediente de contratación, también debe haber un documento donde cite una instalación a los demás miembros. Por ejemplo, ya no soy órgano encargado de contrataciones, ahora yo ya soy presidente del comité de selección. En estos momentos tengo el expediente de contratación y entonces me fue derivada a mi persona y también me han notificado mediante un documento, sea una resolución o una carta, un proveído, un formato, donde a mí me designan como miembro del comité de selección y a su vez me designan como presidente del comité
y también en ese mismo documento identifico quiénes son los otros miembros. Entonces, en función de ese documento, tengo que yo mandarle con una carta, ¿no? Una carta múltiple a los dos miembros. Señores, dos miembros, señor miembro A y miembro B, así imaginemos. O con nombres, vamos. Señor Carlos, señor Juan, de conformidad al documento, la resolución número 10/2020, vamos a conducir el procedimiento de selección para lo cual, para tal fecha, para el día de mañana, 10 de junio, se va a realizar la instalación para realizar el proyecto de bases, imaginemos así. Entonces, eso debe obrar. Muchos no lo hacemos, porque el órgano, el OSI, la Oficina de Control Institucional, OSI, cuando interviene, ¿y cómo han hecho la instalación? Porque cuando algunas veces he visto ciertos expedientes, solamente obran la aprobación del expediente, las bases, su aprobación y la publicación. Y no hay cómo se instalaron, en qué momento el presidente notificó a los demás, cuándo se instalaron, cuándo realizaron el proyecto de bases. Ese proyecto de bases, muy a pesar que de la persona, del funcionario quien aprueba las bases, debe ser aprobado también por los miembros del comité de selección. Por eso, una vez que nosotros elaboramos el proyecto de bases, debemos hacer una acta donde nosotros aprobamos el proyecto de bases y pasamos a firmar cada una de las hojas de las bases. Una vez que ya tenemos aprobado el proyecto de bases, el presidente, pues para eso está el presidente, para presidir, solicita mediante una carta a quién, al funcionario quien tiene esa competencia de aprobar, ¿no?, las bases. Entonces ese funcionario, mediante un documento, ya hemos dicho, puede ser informe, resolución, formato, cualquier otro tipo de documento, aprueba. Una vez que aprueba, deriva. Entonces, de igual forma, cuando tenemos, aquí también se ve con respecto a lo siguiente, cuando hay absolución de consultas y observaciones. Entonces, imaginemos que el día de hoy es la absolución de consultas y observaciones y entonces el presidente tiene que estar para eso, ¿no? Expectativa, ¿no? Y decir, tocándonos que, o sea, de acuerdo al cronograma del procedimiento de selección, hoy nos toca hacer la absolución de consultas y observaciones. Tiene que notificar a sus otros integrantes del comité de selección. Entonces, una vez realizado la acta de instalación, sea presencial o sea virtual, como ya hemos dicho, se debe imprimir, se debe verificar en el SEACE quiénes han hecho esta consulta y esta observación. Imprimimos estas consultas y estas observaciones y debemos clasificar, debemos separar. ¿Y separar en qué sentido? De estas consultas, ¿qué consultas corresponden al área usuaria? ¿Qué consultas corresponden al órgano encargado de contrataciones? Porque puede haber por ahí observaciones con respecto al resumen ejecutivo, un ejemplo. Puede haber observaciones con respecto al, no sé, pues algún aspecto de lo que haya hecho el órgano encargado de contrataciones. Puede haber observaciones con respecto al requerimiento, a las especificaciones técnicas. Entonces, en ese sentido, tenemos que nosotros como comité de selección derivar con un documento. Señor área usuaria, solicito su pronunciamiento con respecto a esta consulta. Entonces, el área usuaria debe pronunciarse, debe dar de manera escrita, señor comité de selección, derivo mi opinión con respecto a las consultas. De igual forma, el comité de selección, yo, presidente, debo derivar ¿a quién? Al órgano encargado de contrataciones. El órgano encargado de contrataciones debe derivarme su opinión con respecto a esa consulta. Entonces, si en función a eso, tal vez de repente, tal vez dependiendo, ¿no? Dependiendo de algún aspecto de la consulta, observación, amerita una modificación del requerimiento de manera sustancial en ese supuesto, pues se tiene que solicitar nuevamente una aprobación de bases. Entonces, en la realidad, en la gran mayoría, ¿qué hacemos? No lo hacemos ese procedimiento. Lo que estamos haciendo es, según el cronograma, hoy día nos toca hacer la absolución de consultas y observaciones. Entonces nos instalamos los 3 miembros y los 3 miembros empezamos a discutir y decimos, acogemos, se acoge, no se acoge, de manera
se acoge parcialmente, se acoge en su totalidad o no se acoge. Entonces, en ningún momento le hemos comunicado al área usuaria o lo hemos cruzado al área usuaria ese documento. Entonces, ahí hay una falencia bastante, ¿no? Con respecto a la vulneración a la normativa de contrataciones del Estado. Hemos dicho, el órgano encargado de contrataciones no puede modificar el requerimiento, tampoco los aspectos técnicos, muy a pesar que contamos con expertos, ¿no? Con integrantes con conocimiento en el objeto de contratación. No sé si tendrán alguna consulta respecto de comité de selección. Ok, licenciado, voy a pasar al foro de preguntas, ya para poder finalizar. Ahí tengo unas preguntitas que he recopilado. Ahí tiene, licenciado, hay unas preguntas que han formulado. A ver, si uno de los miembros realiza voto en discordancia, indicando que no cumple el postor y él es el especialista, ¿qué se haría en esa situación? Es decir, el 2-1 a favor de admitir al postor. El voto es discrepancia del especialista que no haría en ese caso si los otros miembros no son especialistas. Entonces, en ese supuesto, como a un inicio se ha dicho que todos los votos son por unanimidad, en este caso me da a entender de los tres, uno el que integra como experto, como con conocimiento en el objeto de contratación, justamente él dice no cumple, pero los otros dos, el órgano encargado de contrataciones y el tercer miembro, dicen que sí. Entonces aquí hay una discrepancia. Entonces, muy a pesar de ello, o sea, no se dejen llevar, lo que diría acá es a los otros dos que dicen que sí están a favor. Entonces tienen que estar de seguros, ¿no? ¿Por qué razón dicen que sí? Y el otro miembro también tiene que decir por qué. Debe haber medios probatorios. O sea, aquí no hay una evaluación subjetiva, debe haber una evaluación objetiva. Por esa razón, bajo el principio de transparencia, se debe aclarar por qué razón no admito su propuesta, por qué razón descalifiqué su propuesta. El otro consulta es, no sé si podría bajar. Un postor no folió su oferta. El comité de selección vía subsanación le indicó que haga la foliación respectiva. Le otorgó el plazo de 2 días hábiles para que subsane, sin embargo no lo hizo. Aún así, el comité de selección evaluó su oferta y obtuvo la buena prueba. En segundo lugar, apeló indicando que como no subsanó, a pesar que se le solicitó, correspondía no admitir su oferta. Entonces aquí, de acuerdo a la norma, pues tenemos ciertas, bajo el principio de eficiencia, ciertas condiciones, ciertos derechos que tienen los postores, ¿no? Para subsanar ciertas observaciones por parte del comité de selección, pero estas observaciones son no sustanciales, así como dice, ¿no? La foliación es importante, pero ¿es un acto subsanable? Sí es acto subsanable. Otro también de la subsanación es en caso de un consorcio. Imaginemos la presentación de oferta en consorcio, pero presentaron sin la legalización de un notario, solamente lo presentaron así simple. Entonces, ¿es subsanable? Sí es subsanable, porque eso de ahí son no sustanciales, ¿no? Tal vez presenté mal rellenado algún formato. Imaginemos que un formato está mal llenado, debería decir a la Municipalidad Provincial de Ayacucho, perdón, Municipalidad Provincial de Huamanga, pero dije Municipalidad Provincial de Huancavelica. No le cambié porque eso solamente le transcribí
de un anexo que lo tenía anteriormente. ¿Es subsanable? Sí es subsanable. Entonces, según norma dice que el comité de selección debe dar un día mínimo para que subsane hasta un plazo máximo de 3 días hábiles para que pueda subsanar. ¿Y qué pasa si no subsana? Dependiendo en qué tipo, en cuál de las etapas estoy, ¿no? Si no subsanó en el plazo que le di, sea, imaginemos que es en la admisión, pues lo considero como no admitido. Muy a pesar que sea una foliación, porque yo le di esa oportunidad de que folee. Si es en la etapa de calificación, pues lo descalifico. Entonces aquí va a depender mucho. Distintos fuera, si yo no le di esa oportunidad, muy a pesar que tiene ese derecho de que subsane, y yo como comité de selección no le di ese derecho para subsanar y le descalifiqué, no le tuve en consideración, esa situación distinta. Pero en este caso, como le di ese derecho de 2 días para que folee y no folee, pues dependiendo de la etapa lo descalifico o no lo admito, dependiendo en qué etapa fue eso, ¿no? ¿Cuál es la capacitación mínima que debe tener el comité de selección? Aquí no hay una capacitación mínima del comité de selección, solamente nos dice, como hemos dicho, uno de los miembros debe ser del órgano encargado de contrataciones. Para que tenga esa certificación, no, antes te pedía mínimo 80 horas que tengas una capacitación con respecto a la normativa de contrataciones del Estado. Pues ahora ni siquiera te pide una capacitación, solamente te pide una condición que tengas seas egresado, seas bachiller, sin importar, sin importar en qué carrera tengas esta profesión. Pero sí o sí te pide experiencia. ¿Experiencia qué? Experiencia de haber integrado o experiencia en la área de abastecimiento o logística, sea en el sector privado o público. Entonces, el comité de selección no hay una capacitación, solamente es para el órgano encargado de contrataciones y eso también para que tenga su certificación por el OCE. Para el perfeccionamiento de contrato, el último día hábil para la presentación del documento, el postor remite los requisitos exigidos en las bases. Sin embargo, no presenta la carta fianza de fiel cumplimiento. La entidad no le otorga el plazo adicional para subsanar el requisito faltante, señalando que solamente se subsana los errores u omisiones en la documentación presentada inicialmente. ¿Resulta correcto el accionar de la entidad? Efectivamente, aquí, ¿qué debió hacer el postor ganador? Todavía no podemos decir contratista porque no ha suscribido contrato. Entonces, solamente aquí decimos postor ganador. El postor ganador bajo esta acción de la entidad debió apelar, porque se presente de manera, así presente un solo documento de los requisitos el último día, la entidad está en la obligación de solicitarle que presente una subsanación. ¿Cuántos días tiene? 4 días como máximo, ¿no? Puede darle 1, puede darle 2 días, 3 días, como máximo 4 días. No solamente con respecto a los documentos, así sean faltantes, se debe darse esa oportunidad que subsane. Si el experto que conforme el comité detecta falencias en las bases del proceso, ¿qué debe hacer el comité? El experto que forma el comité detecta falencias. Entonces, aquí el único, muchos dicen, a ver, la realidad es lo siguiente, ¿no? Los 3 miembros del comité de selección hemos realizado las bases, se han integrado las bases, pero a medio camino nos dimos cuenta que algún aspecto hemos fallado. Entonces, imaginemos que son 10 hojas el requerimiento. Dentro de esas 10, al momento de escanear, se escanearon solo 9, pero no nos dimos cuenta en la absolución, en la consulta, pero ya en la integración nos dimos cuenta que faltaba una hoja. Entonces dicen, pero nosotros somos los que hemos hecho. ¿Cómo podemos nosotros mismos observarnos? Entonces aquí lo que podrían hacer es el titular de la entidad, como también es el supervisor, el máximo de la entidad, de manera por oficio puede supervisar él y puede decir, señor comité de selección, declárese la nulidad del procedimiento de selección por estas razones y retrotréguese el procedimiento de selección hasta la etapa D. En caso de lo que estoy diciendo que faltó una hoja, en ahí podría decir, debe decir,
hasta la etapa de convocatoria previa reformulación ¿de qué? De las bases. La segunda pregunta, perdón, la sexta pregunta, el número 6. Buenas, en el caso que hay cambio, a ver qué dice, se movió. Buenas, en el caso que hay cambio de gestión, el titular puede dar por nulo y nombrar otro comité. ¿Cuál sería la justificación para hacer el cambio si no se cambian las características técnicas del fin del proceso? Aquí me habla de gestión, cambio de gestión. Cuando hay cambio de gestión, muchas veces se cambian también los funcionarios. Y por lo general se ve que quienes ocupan o quienes integran el comité de selección son esos funcionarios de confianza, ¿no? Si la gestión terminó, sus funcionarios de confianza, pues también, ¿no? Ingresan el nuevo, la nueva gestión ingresa pues, con nuevos funcionarios. Entonces, en ese supuesto, hay esa salvedad. Hemos dicho que dentro de cuando termina su cargo, cese de su servicio del funcionario, pueden recomponerse el comité de selección. Pero imaginemos que dentro de ese comité de selección eran los nombrados. Terminó la gestión, pero siguen los nombrados. En ese supuesto, el titular, la nueva gestión que integra, pues no habría razón. ¿Por qué razón cambiar al comité de selección? Recomponer, no habría una justificación, no hay cese. Caso fortuito no hay, fuerza mayor tampoco. Conflicto de intereses, peor. Entonces, solamente por esas situaciones hemos dicho que se puede recomponer el comité de selección. Número 7. Consulta. En caso que como resultado del estudio de mercado se advierta que existe pluralidad de postores y una sola marca que cumple las especificaciones técnicas del bien objeto de la convocatoria, sobre tal hecho la entidad estaría incurriendo en direccionamiento. Esta pregunta creo que ya me la hicieron a un inicio anteriormente, se ha dicho que no, dependiendo, ¿no? Dependiendo, ¿por qué dependiendo? También se ve, imaginemos que sea combustible, imaginemos que sean agregados, el objeto de contratación. En ese supuesto, pues no hay direccionamiento, porque no hay marca, ¿no? Perdón, disculpen, ahí dice no, estaría incurriendo en un direccionamiento porque no es una sola marca, pero ahí no hay marca. Entonces aquí va a depender mucho, objeto, a ver, ya creo que me hiciste, con esto te aclaro, otro ejemplo te hago a lo que anteriormente te había dicho con respecto a la finalidad, al objetivo, a la funcionalidad del bien. Imaginemos, yo entidad contrato la adquisición de vacunos Brunswick. Y aquellos postores quienes se identifican restringidos y nos dicen, pero yo me dedico a la venta de vacunas Holstein. Me estás restringiendo, señor, aquí me estás direccionando, tal vez no a una marca, sino a una cierta raza. Pero aquí va distinto, ¿no? Una justificación técnica. Y fácil puede liberar, señor, yo estoy requiriendo esta raza, porque mi producción es para leche, más no para carne. Esta raza que yo estoy solicitando mi finalidad para producir leche. Pero lo que tú vendes, esta raza B que tú vendes, es para producción de viceversa, ¿no? Yo estoy adquiriendo para carnes, pero del tuyo es para leches, pero mi objetivo, mi finalidad no es ahí. Por lo tanto, habría direccionamiento, no hay direccionamiento hacia una raza. ¿Por qué? Porque ahí está mi sustento técnico. ¿Por qué yo quiero eso? Si es para leche, leche. Si es para producción de carne, carne. Entonces, aquí, independientemente de la funcionalidad que se había dicho anteriormente, también puedo ver bajo esa justificación técnica. El 8. Una absolución de consultas que no han considerado un alcance en el proyecto. Puede modificar el valor referencial del proceso. ¿Se anula el proceso? A ver.
una absolución de consultas que no han considerado un alcance en el proyecto puede modificar el valor referencial del proceso. ¿Se anula el proceso? No lo entiendo, pero lo único que podría decir es, dentro de las consultas y observaciones, hay modificaciones sustanciales y no sustanciales. Si hay una modificación sustancial, ahí se declara la nulidad. Imaginemos que yo estoy adquiriendo lo que es adquisición de un generador eléctrico, pero y tiene una finalidad. Y entonces los proveedores me dicen, no, un generador eléctrico no cumple la finalidad por esta, o sea, técnicamente me dice. Lo que aquí sí cumpliría, en vez que un generador eléctrico es se me olvidó, a ver, se me fue esto. Se me fue un término. Un ejemplo, a ver, otro más sencillo, disculpen que se me fue ese término. Un ejemplo, yo estoy adquiriendo, imaginemos, estoy adquiriendo una impresora multifuncional. O sea, multifuncional que me imprime, que me escanea, que me saca copias. Impresora multifuncional. Y tengo una finalidad, un objetivo. Pero por ahí, por X motivos, me dice, bajo aspectos técnicos, me observan, tú has solicitado esta finalidad, este objetivo, con esta impresora no vas a lograr. Lo que tú vas a lograr es con una fotocopiadora multifuncional. Parece que fuera lo mismo, ¿no? Una cosa es impresora multifuncional que efectivamente me hace las tres cosas, que me escanea, que me fotocopia, que me imprime. Y distinto es una fotocopiadora que igualmente me hace, ¿no?, las tres cosas. Una impresora multifuncional, distinto es con una fotocopiadora multifuncional. Imaginemos que me quiere cambiar yo he contratado una impresora multifuncional, pero por observaciones técnicas, a una fotocopiadora multifuncional. ¿Hay una modificación sustancial? Sí hay una modificación sustancial, por lo tanto se debería declarar la nulidad del procedimiento previa reformulación de requerimiento. Se debe declarar la nulidad del procedimiento previa reformulación del requerimiento. Entonces, aquí hay una modificación sustancial. De igual manera, del generador eléctrico, o sea, hay un término, hay otro, igual que el generador eléctrico hay otro, pero hace otro distinto. Entonces, así, cuando hay unos aspectos, se debe declarar la nulidad del procedimiento. En las nuevas bases puede incorporar el protocolo en los factores de evaluación a aquellos postores que presentan una metodología, un protocolo de plan COVID. No puedes modificar ni en la etapa de en los factores de calificación y en los factores de evaluación, porque recordemos que nosotros las bases realizamos de acuerdo a las bases estándar que fueron aprobados ¿por qué? Por el OCE. Lo único que podrías por ahí considerar, dentro de los factores de evaluación, en mejoras podrías considerar, pero no podrías considerar así netamente donde digas, el que tiene protocolos plan COVID 2010, plan COVID-19, le doy 20 puntos. No podrías agregar este factor en los factores de evaluación. Lo que podría sí hacer, tal vez, dependiendo, no en todos los procedimientos de selección, dependiendo de la particularidad de tu contratación, en los factores de mejora. Lo único que podrías hacer es ahí. Pero independientemente, agregarlo así como dices tajantemente, no. Incorporar, no. Entonces, con eso se estaría culminando con las preguntas.